el liberalismo entiende la libertad, cree, como decía Rafael Termes, cree en la libertad ante todo, es decir, la antepone a la verdad, ya no está en consonancia con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, primer punto. Segundo punto, como cree en la libertad ante todo, es decir, la libertad, además entendida como la acción del bien y el mal, ¿cómo no? Y aquí introduzco un punto muy importante, ¿cómo no va a ser el liberalismo pecado? No es que sea pecado, es que es el pecado, porque abre la puerta a todos los pecados. Papa León XIII ya en Libertas ya nos decía que son imitadores de Lucifer, que es el que ya afirmó la expresión non serviam. Non serviam, que es lo que actualiza Rafael Termes, Jesús Huerta de Soto, etcétera, cada vez que ellos afirman la libertad como esencia de coacción. Non serviam, porque la verdad no nos hace libres, sino que la libertad nos hace verdaderos. Y de ahí que es un pecado. Y no solo es el padre Saldà Salvani, eso también nos tiene que quedar claro. No solo el padre Saldà y Salvani, en el año 1884, el que escribe una obra, El liberalismo es pecado, sino que hay intervenciones de más autores exponiendo esta cuestión, afirmando que es pecado. Voy a citar dos ejemplos nada más. El padre Jerónimo Seisdedos y Sanz, en el año 1886, unos años después de la obra de Saldà y Salvani conocida, escribe una obra concreta que se llama Casos de conciencia acerca del liberalismo. Había un interés por parte de nuestros pastores de la Iglesia en iluminar la conciencia acerca del liberalismo. Y nos dice Jerónimo Seisdedos y Sanz, jesuita, dice que el no rechazar como condenados los errores del liberalismo o profesar el liberalismo es pecado mortal. Pecan mortalmente, por lo menos materialmente, ya formalmente cada cual podemos darle beneficio a la duda, pero pecan mortalmente aquellos que no rechazan como condenados los errores del liberalismo. Pues en esto hay infracción de una ley que obliga gravemente, que es ni más ni menos la definición de pecado mortal. ¿Cuál es la definición de pecado mortal? Todo aquello que atenta contra la voluntad de Dios, contra la voluntad de Dios y el fin último para el cual ha sido el hombre, definido perfectamente en los ejercicios de San Ignacio, que es que el hombre está hecho para rendir alabanza, etcétera, etcétera, a Dios y con eso salvarse. Pero otro, por ejemplo, otro autor volvió otra vez a repetir lo mismo, no solo es Saldà y Salvani. San Ezequiel Moreno, santo, por cierto, santo además canonizado no por San Pío X, por papas antiguos del siglo XIX o principio del XX, sino canonizado por Juan Pablo II, por el Papa Juan Pablo II. Pues San Ezequiel Moreno, que lo canonizó Juan Pablo II, dijo estas palabras tan graves: confieso una vez más que el liberalismo es pecado, enemigo fatal de la Iglesia, es un enemigo fatal de la Iglesia. Cuando los liberales vienen a decirnos que son amigos de la Iglesia o catolicismo liberal, etcétera, no, son enemigos de la Iglesia, lo sepan o no lo sepan, y por eso aquí estamos para dar luz, para despertar conciencias. Enemigo fatal de la Iglesia y del reinado de Jesucristo, y ruina de los pueblos y naciones. Y queriendo enseñar esto, aún después de muerto, deseo que en el salón donde se exponga mi cadáver, y aún en el templo durante las exequias, se ponga a la vista de todos un cartel grande que diga: el liberalismo es pecado. Yo he gritado contra este mal, y aún he sufrido por gritar. No me arrepiento de haber gritado. Si en este punto tengo que arrepentirme, será de no haber gritado más. Es decir, que San Ezequiel Moreno, que combatió constantemente el liberalismo, que fue un antiliberal militante, afirma expresamente que no se arrepintió de esa militancia. Si en su proceso de canonización Juan Pablo II hubiera encontrado que esto está contra el magisterio de la Iglesia, evidentemente este no podía haber sido santo, porque él mismo está reconociendo que no se arrepiente de haber sido militante antiliberal. Entonces, por supuesto, que tenemos que dar veracidad, incluso de una manera indirecta, con esta canonización, a que efectivamente el liberalismo es pecado. Y aquí tenemos a San Ezequiel Moreno, que por cierto fue obispo de Pasto.